El reloj del tiempo, la historia se sitúa en Londres, Inglaterra, en 1960. El detective Samuel Crowe no creía en lo sobrenatural ni en lo inexplicable. Su vida estaba dedicada a los hechos concretos, a las pistas, a las evidencias que, como migajas de pan, lo llevaban de un crimen resuelto a otro. Pero la noche en que encontró el reloj, su mundo de lógica y razón cambió para siempre. Todo comenzó con una llamada anónima. El caso era uno de los más notables de la historia. El asesino de la Rosa Negra, un homicida que había aterrado Londres en 1888 y cuyo último asesinato había quedado sin resolver. Crowe había estudiado aquel caso durante años, fascinado por el misterio del asesino que desapareció sin dejar rastro. Ahora, en una subasta clandestina de antigüedades, había surgido un objeto vinculado al caso. Un extraño reloj de bolsillo de plata, grabado con una flor marchita. El reloj pertenecía a la última víctima, le explicó la anciana que dirigía la subasta. Fue encontrado en la escena del crimen, pero nunca se mencionó en los informes oficiales. Misterioso, ¿no le parece? Crowe observó el objeto con detenimiento. Los grabados eran intrincados, antiguos, y la maquinaria interna del reloj parecía estar en perfecto estado. Sin pensarlo dos veces, ofreció una cifra exorbitante y se lo llevó a su oficina, ansioso por examinarlo. Esa noche, solo en la penumbra de su despacho, algo extraño ocurrió. Mientras giraba la pequeña perilla para darle cuerda, el aire en la habitación se tornó denso, casi eléctrico. Un zumbido bajo resonó en sus oídos, y de repente, todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las paredes de su oficina parecían desintegrarse en una bruma oscura y el suelo bajo sus pies desapareció. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, Crowe se encontró de pie en una calle adoquinada, húmeda y oscura, con la niebla de Londres cubriéndolo como un manto. La ciudad tenía un aspecto diferente, más antigua, más sombría. Un carruaje pasó a su lado, salpicando agua sucia sobre sus botas. Entonces lo entendió. No estaba soñando. El reloj lo había llevado al pasado, directamente al año 1888. Ambientación de la época. Capítulo 1. El asesino invisible Crowe estaba impactado, pero la adrenalina lo mantenía en marcha. Se encontraba a pocas cuadras de Whitechapel, el barrio donde ocurrieron los atroces crímenes del asesino de la Rosa Negra. Sabía que estaba en la noche del último asesinato, la misma que nunca fue resuelta. El sonido de pasos apresurados lo sacó de su asombro. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a una mujer corriendo por un callejón oscuro, su rostro pálido y aterrorizado. Detrás de ella, una figura encapuchada la seguía, moviéndose con una velocidad y sigilo espeluznantes. Crowe sacó su revólver, un reflejo profesional que no había perdido. Corrió tras ellos, sintiendo que el destino lo había llevado a este momento. Estaba a punto de presenciar un crimen que cambiaría la historia. «¡Detente!», gritó, su voz resonando en la calle vacía. La figura encapuchada se detuvo por un momento, girando lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, de un azul penetrante, brillaban bajo la luz de una farola cercana. Pero no había miedo en ellos, solo una calma fría y calculada. Sin embargo, el asesino no se movió. La mujer tropezó, cayendo al suelo, jadeante y aterrada. Crowe levantó su arma. «Suéltala, o te vuelo la cabeza», amenazó. El encapuchado dio un paso hacia atrás, y para asombro de Crowe, sacó un reloj idéntico al que él llevaba en su bolsillo. En un instante, la figura y la niebla se fundieron, y el asesino desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Crowe se quedó paralizado, su mente intentando comprender lo que acababa de suceder. ¿Había alguien más? ¿Otro viajero en el tiempo? ¿Detrás de esos asesinatos? Capítulo 2. La trampa del tiempo. La mujer, jadeando y sollozando, se levantó del suelo. Crowe corrió hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó, pero antes de que pudiera decir más, la mujer lo miró con una mezcla de confusión y temor. «No era un hombre, era un fantasma», murmuró. Apareció de la nada, como si el aire lo hubiera traído. Crowe la ayudó a levantarse y notó que su reloj aún zumbaba suavemente en su bolsillo. Sabía que había algo más grande en juego. Este no era solo un asesino ordinario. Quienquiera que fuera, también tenía acceso al tiempo. Pero, ¿cómo había logrado controlarlo? ¿Y por qué dejar rastros en cada crimen? Algo no encajaba. Crowe decidió regresar a su tiempo. Giró la perilla del reloj
y, con otro destello de luz y electricidad, la ciudad desapareció a su alrededor. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su oficina. Miró el reloj, pero esta vez algo había cambiado. En la tapa trasera había nuevas marcas. Una serie de coordenadas grabadas en el metal. No había duda, lo estaban retando a seguir viajando, a seguir investigando. Capítulo 3. La verdad oculta. Durante las siguientes semanas, Crow utilizó el reloj para viajar a diferentes épocas y lugares. Descubrió que los crímenes del asesino de la Rosa Negra no eran eventos aislados. Había patrones similares en distintos momentos de la historia, siempre con el mismo modus operandi. Una víctima, un reloj y la desaparición del asesino. Al final, Crow entendió la terrible verdad. El asesino no era una persona en sí, sino una manifestación de las peores pesadillas humanas, un parásito que se alimentaba del miedo a través del tiempo. Usaba el reloj como un vehículo, viajando a épocas donde las sombras podían ocultar sus actos, pero había una forma de detenerlo. En su último viaje, Crow confrontó al asesino una vez más, esta vez en una mansión desierta en el año 1924. Sabía que la única manera de destruir la entidad era atraparla en una paradoja temporal. Al activar ambos relojes simultáneamente, Crow y el asesino fueron lanzados al vórtice del tiempo. El detective sintió como todo a su alrededor colapsaba, la realidad misma plegándose sobre sí misma. El asesino gritó, pero fue arrastrado por las corrientes del tiempo, perdido para siempre en un limbo eterno. Cuando Crow despertó, estaba de vuelta en su oficina. El reloj y sus extrañas marcas habían desaparecido. El caso del asesino de la Rosa Negra había sido finalmente resuelto, pero el costo había sido alto. Ahora, cada vez que Crow observa el reloj de la pared, se pregunta si algún día tendrá que volver a enfrentarse a las sombras del tiempo. Pero hasta entonces, la historia de aquel reloj y su terrible poder permanece sellada en su memoria, un secreto que el tiempo mismo ha decidido enterrar.